Buenas tardes, vamos a dar inicio al webinar. Para conseguir una mejor conexión, le rogamos seguir las siguientes indicaciones. La duración será unos 30 minutos y la sesión se estará grabando para ponerla a su disposición. Entonces, sí les ruego que tengan lo que es audio y las cámaras apagadas, por favor. Muy bien, para presentarme, mi nombre es María José Valverde. Laboro en DEDICO en el área de software y diseño. Y el webinar que a continuación se presentará corresponde a Automation Studio, lo que es el módulo de hidráulica. Entonces, en la agenda, los puntos a tratar sería, bueno, ver la interfaz, el conocimiento del módulo, la creación de diagramas hidráulicos, la simulación de dichos diagramas y una sesión de preguntas al final de la presentación. Entonces, bueno, aquí podemos ver lo que es la interfaz, una imagen de la interfaz, pero para mayor visualización, entonces vamos a abrir lo que es el software de Automation Studio. Muy importante, lo que es Automation Studio es un software de diseño y simulación apto para diferentes tecnologías. Entonces, en nuestro botón inicial de archivo, entonces podemos encontrar lo que es cerrar, guardar, abrir un proyecto. También tenemos lo que es el nuevo documento. En el nuevo documento podemos encontrar las diferentes plantillas. ¿A qué me refiero a eso? Que si vamos a hacer un diagrama de hidráulica o de neumática, lo podemos hacer en una plantilla de diagrama estándar. Y para las otras módulos tenemos lo que es diagrama de escaleras, diagrama 3D, el CraftSet y el diagrama electrotécnico, por ejemplo. Entonces, digamos, si vamos a hacer un diagrama de electrotécnica, entonces lo hacemos en un diagrama electrotécnico. Para esto, bueno, en nuevo documento, entonces abrimos un diagrama estándar, nos va a desplegar una lista, entonces nos dice ANSI A, ANSI B o las ISO o por defecto. Para estos diagramas voy a utilizar por defecto, entonces nada más le damos a aceptar y nos abre lo que es nuestra hoja de trabajo. Entonces, tenemos una serie de botones, por ejemplo, tenemos inicio, donde encontramos lo que es el explorador de bibliotecas, que es lo que vemos aquí, donde encontramos lo que son nuestras librerías. También la parte de referencias y listas de materiales y los tipos de enlace. También tenemos lo que es imágenes, que podemos agregar imágenes en nuestra plantilla. En edición es la disposición. ¿Esto qué quiere decir? Que a un componente le podemos dar otra forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos darle un giro de 90 grados, que es 180, por ejemplo. Visualización, tenemos lo que son las propiedades del proyecto. En propiedades del proyecto, en estándar, proyecto en estándar, tenemos las unidades por defecto para un nuevo componente. Entonces puede ser tanto métrico como imperial. Y también tenemos la pestaña que es sistema de fluido, donde encontramos lo que son las apariencias del conducto. Entonces yo puedo cambiar lo que son el color de las líneas. Por ejemplo, también el espesor, bueno, el color como mencionamos, el estilo de la línea y también lo que es el color de resaltado. En propiedades del documento, y aquí lo más importante es la configuración de la página. Aquí podemos pues hacer más grande o más pequeña nuestra hoja. Podemos configurarla. Y también tenemos la parte de visualizar, como dice su palabra, es para una mejor visualización del diagrama. En simulación, que tenemos lo que son las simulaciones normales, también paso a paso y cámara lenta. Tenemos los diferentes plotters y también tenemos los instrumentos de medición para componentes, para nodos y para lo que es diferencial. En parte de fluido es más que todo, si le damos clic en esas pestañas, es para cambiar como las propiedades del fluido y también cómo se ven las líneas. En herramientas, lo que podemos encontrar es nuestro explorador de proyectos, donde tenemos los diagramas, y también el administrador de hojas de cálculo y lo que son grabaciones que se pueden hacer a la hora de nuestra simulación. Y el material de entrenamiento técnico, que son una serie de
prácticas que puede aplicar el docente a los alumnos. Entonces, dando inicio a lo que es hidráulica, entonces tenemos nuestra librería. Esta librería va a tener lo que son los componentes genéricos, o sea, las librerías que tiene el programa. También podemos realizar lo que es una librería personalizada. Entonces, aquí es una nueva biblioteca, aquí yo puedo agregar una librería nueva, darle el nombre que uno quiere. Por ejemplo, yo tengo una que se llama hidráulica y hago mis subcategorías o categorías y nada más agrego los componentes que voy a utilizar para nuestros diagramas. Esa sería una manera como un poco más rápida y eficiente. Entonces, al darle clic en hidráulica, nos va a mostrar lo que son los componentes más utilizados. Por ejemplo, lo que son bombas con detección, los filtros, los acumuladores, válvulas de alivio, las válvulas 4/3, 4/2, por ejemplo. Dándole doble clic en lo que es hidráulica, nos va a desplegar una lista de subcategorías de lo cual va a estar compuesta nuestra librería. Por ejemplo, que son bombas, entonces simplemente otra vez doble clic en bombas y nos va a salir los tipos de bombas que podemos encontrar. Por ejemplo, unidireccionales, a cilindrada fija, a cilindrada variable, controladas manualmente, con compensación de presión, electrohidráulicas, de detección de carga, también lo que son las bidireccionales y bombas a plato oscilante. También tenemos lo que es embragues hidráulicas. Entonces tenemos embragues activados. Entonces estos son los dos tipos de embragues que tenemos. También en depósitos, los tipos de depósitos que tenemos. Tuberías y conexiones, doble clic y él nos muestra, por ejemplo, conductos flexibles, las conexiones, accesorios. También tenemos acumuladores, entonces tenemos acumuladores a gas sin separador y otros. También actuadores, válvulas direccionales, todas las diferentes válvulas que tenemos, válvulas de flujo, los orificios, válvulas antirretorno, reguladores de caudal. Y tenemos las válvulas de presión también, los tipos de válvulas de alivio de presión, de secuencia, descarga, reguladoras. Sensores, acondicionamiento del fluido, instrumentos de medición, elementos de la válvula de cartucho y la parte de misceláneo. Entonces, bien, nada más cerramos aquí. Cerramos. Okay. Entonces, damos inicio a lo que es la creación de diagramas. El primer diagrama que voy a hacer va a ser como la base de los siguientes diagramas. Entonces, para el primer diagrama vamos a tener una bomba unidireccional. También lo que es un motor, entonces en la librería de mecánica, él nos va a brindar lo que son los motores, motor térmico o un motor eléctrico. Para esta voy a utilizar lo que es un motor térmico. En hidráulica vamos a buscar también lo que es una válvula de alivio. Y también podemos utilizar este buscador, que también es como un poco más rápido. Entonces buscamos lo que es un reservorio que va a estar en la parte de depósitos. Entonces un reservorio. Ahora bien, aquí importante, si yo arrastro este reservorio, él inmediatamente me va a abrir como lo que está constituido este reservorio. Entonces, veamos. De una vez, él abre inmediatamente y nos dice, este reservorio, bueno, tiene el número de puertos que vamos a cambiar a 2 puertos. También nos muestra el volumen, la altura, volumen inicial, el coeficiente de transferencia térmica, alturas máximas y mínimas, presiones máximas, temperaturas mínimas. Y estos datos que me muestra como en negrita, estos datos yo los puedo cambiar, yo los puedo variar. Y también puedo variar lo que son las unidades. Aquí me muestra todas las unidades, entonces yo puedo escoger a una, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es el cambio al número de puertos. La cantidad son 2. Entonces simplemente acomodamos nuestro dibujo.
Ahora bien, para unir alguno de estos dos componentes, o sea, cualquiera de los dos, simplemente lo arrastro y él me hace la conexión. Para hacer la unión de los componentes, entonces simplemente damos clic sobre nuestro puerto y él nos da una línea directa. Entonces simplemente clic y empezamos a hacer nuestras uniones. ¿Ok? También eso es muy importante. En la pestaña inicio podemos encontrar la sección de enlaces. Entonces nos dice un enlace para crear un enlace o un enlace directo o cortar un enlace. Con estas herramientas también podemos hacer todas estas uniones. Entonces, vamos a ir a la pestaña simulación y encontramos lo que es simulación normal en este lado o también en la parte superior. Entonces damos clic en simulación y él nos va a simular. Ahora bien, yo puedo poner mis instrumentos de medición, por ejemplo, a esta válvula de alivio, estas son para los componentes, entonces voy a analizar este componente y él me va a desplegar esto. Entonces me va a decir, propiedad de medida. Bueno, entonces tenemos lo que es flujo, presión de entrada, presión de salida o volumen comprimido. Entonces uno escoge, por ejemplo, flujo. Y nos va a mostrar lo que es la unidad. Entonces podemos escoger la unidad que vamos a necesitar, por ejemplo, los CFM. Y la precisión. También podemos utilizar lo que es la medición en un nodo, por ejemplo acá, en la bomba. Entonces también nos va a brindar, bueno, podemos ver lo que es la densidad, presión, temperatura y viscosidad. Entonces, por ejemplo, la presión y en PSI. Y estos componentes los podemos agregar, estos instrumentos de medición los podemos agregar tanto a la hora de simulación o cuando estamos creando el diagrama. Entonces, por ejemplo, volvemos a dar simulación. Y esta sería nuestra presión de 9197.3 y los 0 SFM. Ahora sí, vamos a eliminar estos y vamos a hacer unas variaciones. Entonces, para el siguiente diagrama yo necesito cambiar el número de puertos. Entonces, simplemente sea a este reservorio o ocupa cambiar algún componente, algún dato de algún componente, entonces simplemente le doy doble clic. Entonces, por ejemplo, en este, le doy doble clic y me salen las propiedades. Entonces, aquí sería 3 puertos. ¿Ok? Para este dibujo vamos a tener otros componentes para ir visualizando lo que es nuestra librería. Entonces, por ejemplo, acá, con solo un clic, entonces nos sale los que más utilizamos. Y aquí vamos a utilizar lo que es un cilindro de doble efecto y una válvula de 4/3. Ahora bien, nada más simplemente las acomodamos. Y hacemos las uniones. Voy a conectar mi válvula de alivio con mi válvula direccional. Entonces simplemente doy clic en mis puertos y empiezo la unión. Ahora bien, yo me puedo ir a inicio y simplemente cortar un enlace porque yo ocupo conectar mi bomba con esta línea que conecta la válvula de alivio con la direccional. Entonces lo puedo hacer de esta manera. O simplemente, aquí me devuelvo, clic en nuestro puerto y donde yo la voy a configurar, donde la voy a unir, entonces simplemente le doy doble clic y él me hace la conexión. Y seguimos haciendo las uniones a la válvula direccional y la válvula direccional que está conectada a nuestro cilindro. Ahora bien, le puedo dar inicio a la simulación. Vemos cómo se está simulando, cómo se ve lo de la bomba. Podemos darle clic a lo que es la bomba y ajustar la cilindrada. Entonces, por ejemplo, están a 100, entonces podemos cambiarla a 190, por ejemplo.
Y también lo que es mi válvula de alivio. Tiene una presión de apertura de 80, podemos cambiarla a 154. También podemos lo que es ubicar los medidores, por ejemplo, mi cilindro de doble efecto. Por ejemplo, lo que se puede ver es la posición, por ejemplo, en centímetros. Podemos utilizar por nodos, por ejemplo, la presión. Y podemos utilizar este otro instrumento que es el diferencial. Por ejemplo, en estos dos puntos. Entonces, me da la opción de presión diferencial y la unidad. Ahora bien, como vemos que se está simulando, el vástago del cilindro está como estático, por decirlo así. Entonces, yo perfectamente, dándole clic a nuestra válvula adicional, va a permitir que se extienda y se pueda retraer. Esa sería una manera. Ahora bien, vamos a ir mejorando como esa manera de ver esa forma de extender y retraer nuestro cilindro. Entonces damos pausa, borramos estos. Borro mi válvula direccional. ¿Por qué la borro? Porque ella queda como inmediatamente diciendo y ya me trataron como con un clip, entonces yo ya sé que solo con un clip yo me voy a mover. Entonces hacemos estos cambios. Aquí podemos correr las líneas y vamos a realizar un control eléctrico. Entonces tenemos nuestra librería de control eléctrico, la JIC o la IEC. Y por ejemplo yo utilizo la que es la IEC. Es como a gusto de la persona. Entonces voy a utilizar una fuente de 24, una común de 0, un pulsador. Voy a cerrar estas ventanas y más adelante les voy a enseñar qué es lo que se va a hacer. También un solenoide. Se va a llamar extender. Y vamos a agregar otro solenoide que se va a llamar retraer. Muy bien. Esto lo podemos cambiar de lado. Y ocupamos un contacto normalmente cerrado. Ahora bien, nada más acomodamos en nuestro dibujo y empezamos a hacer las uniones. Estas uniones se hacen exactamente como en los diagramas que hicimos anteriormente. Entonces simplemente lo que es un puerto con otro puerto y así sucesivamente empezamos a hacer nuestras uniones. O también recuerden que en inicio tenemos la parte de enlaces. Doble clic para hacer esa unión. Y listo. Ahora bien, vamos a asignar variables. ¿Por qué? Vamos a asignar estas variables para que en el momento de la simulación yo pueda dar clic en nuestro pulsador y eso va a permitir que se extienda y se pueda retraer lo que es el vástago de nuestro cilindro. Entonces, en nuestro contacto cerrado, doble clic, él nos va a desplegar las propiedades del componente, por ejemplo, los datos que vimos anteriormente y la asignación de variables. Entonces, en variables de simulación compatibles, yo busco mi variable retraer. Entonces, doble clic y yo ya estoy asignando mi variable. Doble clic y busco extender. Ahora bien, si hice una variable que no era, por decirlo así, yo la puedo eliminar en este cuadro. Bien, tenemos aquí nuestras variables y ocupamos hacer variables en nuestra válvula adicional. Entonces, doble clic en nuestra válvula adicional y vemos lo que son las propiedades del componente. Entonces, vemos los datos, ¿verdad? Y tenemos lo que es asignación de variable. Entonces, aquí buscamos en nuestro solenoide 1,
ocupamos la variable extender. Y en el solenoide 2, la variable retraer. Entonces, acomodo el dibujo y le doy inicio a nuestra simulación. Entonces, yo voy a presionar mi botón y permite que se extienda nuestro vástago del cilindro. Bien. Y también puedo darle clic en este segundo pulsador y se va a retraer. Y también en simulación, entonces podemos agregar lo que son nuestros nodos. Por ejemplo, en este punto podemos ver lo que es tal vez la densidad y las unidades. Podemos llegar a ver aquí temperatura, por ejemplo. Y también los componentes. Entonces, por ejemplo, dejamos en posición. Inicio de nuevo mi simulación. Y entonces vemos que cuando se extiende, tienen 50 centímetros, una temperatura de 25 y la densidad 871 en este punto, a la hora de extender. También podemos ver los datos a la hora de retraer. Sería una manera. También tenemos estas partes que son los manómetros o termómetros. Simplemente le damos clic y él nos presenta el termómetro. Y por ejemplo, yo digo que en este punto y yo los voy ubicando en los puntos que yo ocupo, igual que el manómetro. Ahora bien, vamos a borrar esto. Y como vemos en este diagrama y en el anterior, siempre se está trabajando de forma manual. ¿Por qué de manual? Porque yo siempre tengo que dar, o primero, en el primer diagrama tuve que darle clic en lo que era nuestra válvula direccional. Y en este diagrama que estamos viendo, yo tengo que darle clic a mi control eléctrico. Entonces, en el diagrama que vamos a ver, vamos a realizar un control eléctrico que va a manejarlo solo, automáticamente. Entonces, él va a saber cuándo extender y cuándo retraer y dar esas señales a mi válvula direccional para que pueda extender y retraer el vástago del cilindro. Entonces, bien, vamos a limpiar el dibujo. Esta parte la elimino estas conexiones. Esas acá. Y vamos a mover estos componentes un poco más abajo. Voy a hacer campo. Voy a eliminar esto porque voy a utilizar otros tipos de componentes para visualizar otros de la librería y conocerla un poco más. Entonces, en mi explorador de bibliotecas, por ejemplo, en lo que es mi librería de mecánica, en vez de un motor térmico, podemos usar un motor eléctrico. Entonces, simplemente arrastro. Y en hidráulica, en lo que son bombas y amplificadores, en detección de carga, vamos a encontrar una bomba con detección que va a ser en la carga, eje y drenaje. Entonces vamos a utilizar esta, por ejemplo. Y movemos nuestro reservorio. Y este reservorio vamos a darle doble clic y vamos a irnos a datos. Y vamos a cambiar el número de puertos a 4. Ahora bien, la válvula direccional la movemos. Y en mi librería personalizada voy a tener lo que es una válvula de estrangulamiento. Esta válvula de estrangulamiento la podemos encontrar en la librería de hidráulica. Y también una válvula selectora. La válvula de estrangulamiento nos va a dividir lo que es el flujo. Entonces acá. Y la selectora nos va a unir el flujo sin algún problema. Okay. Esto yo le puedo dar doble clic en transformación, ¿verdad? O también en lo que es en edición, en disposición, podemos ver las posiciones. Para la válvula de estrangulación puedo dejarla viendo hacia la izquierda o puedo cambiar su posición. Por ejemplo, viendo hacia la derecha.
simplemente hacemos las conexiones. Entonces cualquiera de los dos podemos arrastrar y hacer esta conexión de los puertos mecánicos. Entonces, por ejemplo, yo digo que la bomba y empiezo a hacer las uniones. Por ejemplo, vamos a acomodar un poquito este dibujo. Esta va conectada a este puerto, este otro a este puerto del reservorio. Este puerto va a estar conectado a lo que es nuestra válvula de alivio. Nuestra válvula de alivio sigue conectada a lo que es nuestra válvula direccional. Y nuestra bomba igual conectada entre la línea de válvula de alivio y la válvula direccional. Entonces simplemente damos doble clic y hacemos la unión. La válvula direccional va a estar conectada a nuestro reservorio. Y nuestra direccional a las de estrangulación. Las de estrangulación a nuestra válvula selectora. Y nuestra selectora conectada a nuestro cilindro. También lo que es la selectora. Entonces vamos a hacer una conexión. A esta parte de la bomba. Entonces, muy bien. Vamos a tener que cambiar también lo que es nuestro control eléctrico. Entonces, por ejemplo, movemos estos 24 y vamos a agregar a nuestro cilindro lo que es los sensores. Entonces, vamos a buscar los sensores. Podemos tenerlos acá en nuestra librería personalizada o buscarlo en componentes genéricos. Por ejemplo, poner la palabra sensor y aquí inmediatamente me sale. Entonces busco el tipo de sensor que voy a usar. Entonces voy a utilizar un sensor de proximidad. Entonces simplemente lo arrastro y lo aplico acá. Entonces le vamos a dar la variable, el nombre de variable a 0. Ahora bien, como podemos ver, hicimos este sensor una conexión con nuestro cilindro. Ahora yo ocupo poner otro sensor porque uno me va a permitir lo que es extender y el otro retraer. Entonces, como aquí no tengo una conexión, simplemente doy doble clic sobre el cilindro en datos y cambio lo que es nuestra extensión del cilindro. Está un 0%, entonces lo cambio a un 100. Él me produce el cambio y se me habilita nuestro puerto. Entonces pongo otro sensor que se va a llamar A1. Ahora bien, cambio la extensión porque si no a la hora de nuestro control eléctrico no va a funcionar. Entonces cambio mi extensión a un 0% para que vuelva a su estado como natural inicial. Y vamos a ver lo que es la parte del control eléctrico. Ahora, para este control eléctrico, borramos acá, nos vamos a lo que es la librería de control eléctrico. Yo utilizo la ISN, como mencioné anteriormente. Y vamos a buscar otros componentes. Para esto vamos a utilizar un interruptor de posición mecánica, nuevamente abierto. Y también lo que es un interruptor de posición mecánica, pero cerrado. Y puedo copiar estos dos. No se está copiando. Ahí. Y simplemente los acomodo a nuestro diagrama. Que queden como en línea. Ok, bien. Entonces vamos a hacer lo que son las conexiones. Entonces esto lo uno con estos nuevos. Simplemente empiezo a hacer conexiones, como vimos anteriormente. Y unimos estos conectores a la fuente de 24. Y vamos a cambiar estos signos de lado para como una mejor visualización a la hora de crear variables. Entonces aquí vamos a crear variables.
Muy bien. Entonces damos doble clic en este interruptor, en asignación de variables, y vamos a buscar las variables A que pusimos para nuestros sensores. Entonces la primera variable va a ser la AC. Para el segundo va a ser A1. Y para este va a ser A1. Acomodamos. Y para este sería A0. Entonces recuerden, doble clic para agregar lo que es nuestras variables, o simplemente escogemos acá y borramos las variables. Entonces, muy bien. Se hacen exactamente la misma asignación de variables en los solenoides, en nuestros contactos, y muy importante lo que es en nuestra válvula direccional. Entonces vamos a dar inicio a la simulación y vemos cómo se controla por sí solo. Entonces vemos cómo el vástago, el cilindro, se mueve desde el sensor 0 al sensor 1. Entonces él sabe que al tocar el sensor 1 va a tener que retraer y así sucesivamente. Vuelve al sensor 0 y vuelve al sensor 1 y se extiende, se retrae por sí solo sin tener que darle nosotros como clip a lo que es el interruptor o a la misma válvula direccional. Entonces, importante, igual en simulación podemos ver paso a paso o cámara lenta y podemos agregar los instrumentos de medición que vimos anteriormente. También, muy importante, en la pestaña Inicio, tenemos lo que son las listas de materiales. Por ejemplo, yo le doy clic en mi lista de material y le doy clic en mi hoja y ella me va a producir, por su palabra, una lista de materiales, la lista de componentes que tengo en mi diagrama y la cantidad. Entonces ven, como podemos ver, dice una bomba con detección de carga, eje de drenaje. ¿Qué cantidad tenemos? Una. Contactos normalmente cerrados tenemos 2, igual que los interruptores, igual que nuestras válvulas, los solenoides, tenemos un motor eléctrico y así sucesivamente. También en la pestaña Inicio podemos crear referencias. Por ejemplo, en mi válvula de estrangulación, decir que esta es mi referencia 1, que mi válvula de alivio hace la referencia 2. Y para que esa referencia nos aparezca en nuestra lista de materiales, simplemente lo que hago es cambiar nuestras propiedades del componente y habilitar las referencias. En la lista de materiales, a la hora de crear en la pantalla, entonces me produce una pestaña de lista de materiales donde va a estar actualizándose automáticamente. También puedo crear un reporte. Entonces me produce el reporte de la lista de materiales, por ejemplo. Vuelvo aquí. Y lo que es lista de materiales acá me da una serie de botones donde puedo indicar las filas, componentes agrupados, el título, un panel de búsqueda, por ejemplo. Y para habilitar este panel de búsqueda, entonces simplemente le damos clic derecho y desbloqueamos lo que es la división. Entonces aquí ya podemos buscar, por ejemplo, lo que es el solenoide. Entonces él nos va a buscar específicamente el solenoide y la cantidad. Es como una búsqueda rápida. Y también podemos poner el número de líneas, el panel, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que sea para una mejor visualización. En visualización, como habíamos mencionado anteriormente, en las propiedades del proyecto, yo puedo cambiar, por ejemplo, en el sistema de fluido, en las apariencias del conducto, puedo cambiar lo que es el espesor de la línea, el color de la línea, por ejemplo, bajar en negro. Puedo cambiar también el estilo de la línea, por ejemplo, punteada. Y el símbolo de comienzo también lo puedo cambiar. Y el color de resaltado, esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, yo voy a cambiar a amarillo. Entonces le doy check, me hace los cambios. Y
en visualización, en visualizar, entonces podemos resaltar los enlaces, que estos son el color amarillo que acabamos de hacer la configuración en propiedades del proyecto. Entonces, esos colores los podemos cambiar. También el color de la línea y como vimos, pasó de una línea continua a una línea punteada, ¿verdad? También podemos agregar lo que son las rejillas. Estas rejillas nos ayudan mucho a la hora de poner como al mismo nivel lo que son nuestros componentes. Márgenes y saltos, por ejemplo. Los nombres de los puertos, como podemos ver, aquí está el A, aquí está el B, el otro A. También podemos dar opción a lo que es nuestra infraburbuja. Entonces, por ejemplo, solo posiciono y me dice que la carrera son de 500 milímetros, me da también el valor del diámetro del vástago y del ángulo. Y también lo que son las reglas. Entonces, todo esto lo podemos aceptar en la pestaña de visualización. Para las infraburbujas, simplemente al componente que queremos ponerle infraburbuja, simplemente le damos doble clic, nos vamos a datos y en estas ventanitas donde vamos a dar clic a las técnicas o a las propiedades que queremos que aparezcan en nuestra infraburbuja. Entonces, por ejemplo, lo que es extensión, puedo agregarla, también lo que es la inclinación y así sucesivamente, y esto se nos va a ver en lo que es en nuestra válvula en nuestro cilindro. Y eso sería por el día de hoy, por este webinar. Muchas gracias. Cualquier consulta. Aquí está mi contacto y el de William, está mi teléfono y mi correo por cualquier consulta también.